Este es un segundo video para completar el caso clínico de talasemia. Entonces repetimos nuevamente que hay aproximadamente hasta el año 2013-2014 descritas unas 200 mutaciones que la mayoría son mutaciones puntuales con dos excepciones que son de lesiones corriente arriba, es decir, eh, antes del marco abierto de lectura, es decir, donde están los codones que codifican para la globina. Estas deleciones disminuyen eh, la expresión regulada por el LCR, es decir, el locus o la región de control, eh, y otras mutaciones, otras deleciones que afectan el promotor de del gen que codifica para beta globina. Entonces nos afectan el capping, nos afectan la caja TATA y nos afectan la caja CAT. También se han descrito inserciones de retrotransposones del tipo LINE, que son retrotransposones que tienen una longitud entre 6.000 y 7.000 pares de bases, que se ha visto que disminuyen la transcripción en un 15%. Las mutaciones asociadas a beta-talasemias se pueden clasificar como mutaciones que afectan la transcripción, como mutaciones que afectan las modificaciones post-transcripcionales, por ejemplo, que afectan los sitios de corte que hacen que se cambien, se utilicen unos sitios crípticos, es decir, que no se utilizaban, pero a raíz de la mutación de unos sitios de corte, estos sitios crípticos se empiezan a utilizar y llevan a alteraciones en la expresión, que generalmente es total. También modificaciones, alteraciones de la polianilación. Un tercer tipo son mutaciones que afectan el proceso de traducción. Cuarto tipo, modificaciones que afectan los efectos post-traduccionales en la beta globina, que generalmente lo que llevan es a una disminución de su estabilidad. Y hay un quinto grupo de mutaciones que no ocurren en el gen de la beta globina, sino en otros genes que codifican para otras proteínas, proteínas que participan en la expresión de la beta globina, pero entonces las mutaciones están en esos genes que codifican para esas mutaciones, para esas proteínas, perdón. Eh, la mayoría de las mutaciones puntuales se presentan en el promotor en las secuencias llamadas la caja TATA y la caja CAT. Entonces, un ejemplo de algunas mutaciones, la adenina menos 29, es decir, corriente arriba en el promotor, se cambia por guanina. Entonces, en la población africana se ha visto que produce una talasemia moderada. Esta misma alteración de la adenina menos 29 por citosina en la población china se ha visto que produce una talasemia mayor. Cualquier sustitución en esta secuencia de splicing lleva a una alteración del splicing y por lo tanto no se produce la beta globina. La modificación de la citosina menos 101 por timina lleva a una talasemia menor o a un déficit moderado, que puede ser silencioso o benigno en las personas que son heterocigóticas. Todas las mutaciones puntuales que no permiten la expresión de la globina, por ejemplo, que el codón de iniciación ATG se cambie por GTG, o que la secuencia TGT se cambie por el codón de terminación TGA, o mutaciones que cambien el marco de lectura, todas estas llevan eh, a una beta talasemia del tipo beta 0. ¿Qué técnicas se han utilizado para análisis genéticos y sobre todo para diagnóstico prenatal? Entonces la PCR, hay otra que es la amplificación de mutaciones, el sistema de amplificación de mutaciones refractarias ARMS, que combina un PCR en el cual se utilizan tanto el primer mutado, es decir, lo que amplifica es el gen cuando tiene la mutación, o el primer correcto, que nos amplifica el gen correcto. El COP o
utilización de primers eh, normales y mutados que compiten en el proceso de amplificación. Estos primers están marcados de manera fluorescente de tal manera que después se detecta o no el amplificado normal o mutado dependiendo del color que se produzca en el amplificado. Una combinación del PCR con el corte con enzimas de restricción ha permitido detectar aproximadamente 40 de las 200 mutaciones que mencionan, bien sea porque la mutación crea un nuevo sitio de restricción o bien sea porque la mutación elimina un sitio de restricción. Simplemente marcando sondas, oligonucleótidos marcados radioactivamente se utilizan para detectar las mutaciones. Eh, Se hace PCR, ASO, entonces se hace PCR y se combina con sondas, entonces primero se hace PCR, es decir, se produce un amplificado y después ese amplificado se analiza con oligonucleótidos marcados. Y finalmente los microchips se hacen chips, laminillas que contienen fragmentos de DNA con los diferentes alelos o fragmentos de DNA que contienen las mutaciones y posteriormente el DNA del paciente se pone a hibridar y se detecta si el DNA del paciente reconoce alguno de los fragmentos mutados, es decir, reconoce alguna de las mutaciones que se han asociado con las betas talasemias.